Bendiciones a todos. Gloria al Señor. Bendito y alabado es el Señor. Una vez más estoy aquí con ustedes. Gloria a Dios que nos ha regalado un nuevo día. Una nueva hora para compartir de la palabra de Dios con todos ustedes. Bendigo sus vidas, sus casas, sus familias. A todos aquellos que me guardan. A todos aquellos que me guardan. Que me miran. Aquellos que me están mirando en este momento y todos aquellos que me mirarán en el futuro. Dios le bendiga a ustedes, les bendigo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. El Señor, pues, por su divina misericordia nos concede una nueva oportunidad de aprender de su palabra. Y hoy, bueno, pues, vamos a tratar un tema más, vamos a aprender de la palabra de Dios un nuevo tema. Para que ustedes pues las pongan en práctica en sus vidas y ustedes pues por la gracia de Dios pongan eso en práctica en sus vidas y tengan conocimiento de esas herramientas para que ustedes puedan presentar defensa por su fe. Es increíble que muchos de nosotros cristianos no conocemos nuestra fe porque no estudiamos la palabra, porque nos dejamos guiar solo de lo que nos dicen, pero no somos capaces de tomar la palabra de Dios y buscar la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder entender por qué practicamos tal o cual cosa. Y muchas veces nosotros venimos confrontados con algunas doctrinas que deberían de ser doctrinas muy básicas, pero muchos cristianos no las conocen, no saben por qué, no saben defenderla, no saben ni siquiera bíblicamente qué es lo que la Biblia enseña. Bueno, yo la practico, bueno, porque el pastor dijo, pero cuando tú te presentes delante del Padre, Dios no te va a preguntar lo que hizo tu pastor, Dios te va a preguntar lo que tú hiciste, porque Dios te dio un intelecto, Dios te dio una cabeza y te puso libre albedrío para que tú tomaras tus propias decisiones. Entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida cristiana. Es a través de la palabra de Dios que nosotros venimos confrontados y es la misma palabra la que nos va a decir a nosotros si nuestra vida está andando por un buen camino o no. Entonces es importante conocer la palabra, conocer nuestras doctrinas. ¿Qué nos dice la Biblia del arrepentimiento? ¿Qué nos dice de la conversión? ¿Qué nos dice del bautismo? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el bautismo en el espíritu? ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los frutos? Todos esos temas es importante que nosotros lo aprendamos, que nosotros los conozcamos. Es por eso que la palabra de Dios dice que esta es vida eterna. Jesús en Juan capítulo 17 decía, esta es vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Debemos de conocer a nuestro Padre, porque cuando le conocemos, más le amamos. ¿Okay? Entonces es importante conocer su palabra, porque la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Cuando usted no está fundamentado en la palabra de Dios, cuando usted no tiene manejo de la palabra de Dios, de defender su fe y porque usted cree y cuáles son las razones que lo empujan a creer en tal o cual cosa, usted es fácilmente llevado por vientos de doctrinas, decía Pablo. Viene cualquiera, te presenta, te dice 2 o 3 versículos y te dice, wow, ese sabe, ese sí sabe, y usted se deja engañar y se deja convencer. Entonces es bueno, es importante que usted busque con la guía del Espíritu Santo todos. La palabra de Dios dice, quien está falto de sabiduría, pídala a Dios, pídala al Padre, así dice. O sea, no tenemos excusa, no hay excusas para decir, no, es que yo no sé, yo no soy inteligente para esas cosas. Usted, falta de sabiduría, pídala al Padre y Él le va a dar todo lo que usted necesite. Le va a dar su Espíritu Santo y su Espíritu Santo lo va a guiar para que usted pueda aprender la palabra de Dios, para que usted pueda ser un predicador y pueda ser capaz de predicar la verdad de la palabra de Dios, y para que usted mismo no sea llevado por vientos de doctrina de aquí y de allá, sino que usted sea capaz de defender. Pablo nos invitaba a prepararnos para presentar
defensa ardiente por nuestra fe. O sea, no es que vamos a ir por el mundo discutiendo y peleando con la gente, pero es bueno que estemos bien cimentados. Miren, yo estuve muy relacionada con el mundo musulmán, y los musulmanes a los 2 años de edad comienzan a leer el Corán en su lengua original. No importa donde nazca un musulmán, él va a aprender el Corán en árabe. Y muchas veces no hablan en árabe, pero sí pueden leerlo. Entonces, ellos son muy celosos. Y usted, es muy difícil convertir a un musulmán. Solo la gracia y la misericordia de Dios puede hacerlo, porque ellos conocen, no solo que conocen el Corán, sino que conocen su otro libro que se llama los hadiths, que son la vida del profeta Mahoma recogida en libros, y ellos la conocen, y ellos son practicantes y estudian. Nosotros los cristianos somos muy haraganes. Bueno, no vine a pelear hoy, no vine a faltarles, ¿verdad?, a jalarle las orejas. Rápidamente, primeramente quiero agradecer a todos los que me miran. Muchas gracias a todos. Quiero decirles, porque ya alguien me ha preguntado, yo nunca pido compartan, denle like, denle me gusta. Yo no pienso hacer esas cosas, porque no es mi interés haciendo estos videos que me hagan famosa. No me interesa la fama. Eso no es esa no es la cuestión. Lo principal para mí es simplemente dar estos estudios para que estén a disposición de quien quiera escucharlo. Yo tengo la fe de que estos estudios van a ser para gente muy específica, y que el Padre va a atraer a las personas que van a escuchar estas palabras y que van a hacer que una semilla del Evangelio crezca en el corazón de esas personas. No sé, yo no les conozco, pero el Padre les conoce, y para mí eso es más que suficiente. Nunca me van a escuchar ustedes, dale like, comparte, no. Ahora, usted es libre de hacerlo. Si usted entiende que un estudio más que otro le fue de edificación, le fue de bendición para su vida, usted es libre de compartirlo, sin necesidad de que me pida de permiso. No, yo les doy libertad de hacer lo que ustedes quieran. Pueden compartirlo con quien ustedes quieran, no tengo ningún problema. Pero no es o sea, no lo voy a pedir yo, no va a salir de mí el que compartan, el que den like, porque no, de verdad no me interesa. Sí me da gusto ver que sí los están mirando, y que hay personas que son fijas, que lo esperan y lo siguen, y doy gracias a Dios por sus vidas. Pero la verdad no es o sea, no estoy pendiente de eso. Si usted me escribe un mensaje, yo estaré orando por usted. Me va a dar gusto orar por usted, saber que hay alguien que estuvo, porque a veces hay personas, pero cuando termina el video ya no les veo, entonces me olvido de los nombres. Pero si es su placer, usted me deja un comentario, yo puedo para enseñarme el nombre y estar orando por ustedes. Pero no es mi intención que me den like, que me den esto, que me den aquello, porque no es ya lo iba a decir en italiano, no es la razón principal de todo esto, ¿ok? Bueno, pues aclarado esto, quiero dar las gracias también por el video de ayer. Muchos me han llamado por el testimonio que di ayer. Muchísimas gracias a todos. Todo es verdad, ustedes saben, los que me conocen, saben que es así. Como les decía, pues era importante que ustedes me conocieran, sepan quién soy y de dónde vengo, ¿verdad? Porque así ustedes pueden tener conciencia de con cuál autoridad yo puedo hablar del Evangelio, porque la obra que Dios hizo en mi vida, entonces yo estoy segura que Dios también la va a hacer en la vida de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues rápidamente entramos en el tema, y hoy vamos a hablar del bautismo en agua. Vamos a responder una serie de preguntas que las personas pues se hacen con respecto al bautismo en agua. Y vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 3. Gloria a Dios. Es un poco largo, pero vamos a leer del 1 en adelante. Hacemos una oración inicial y ponemos al Señor al centro de esta reunión virtual. Amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, te alabamos y te bendecimos, porque solo tú, Señor, eres digno de gloria.
Padre, te doy gracias por la vida de todas las personas que en este momento están colegadas conmigo, delante de tu presencia, lejos físicamente, pero unidos, unánimes en un mismo espíritu. Te pedimos, Señor, que tu presencia descienda en medio de cada uno de nosotros, que donde quiera que estés, donde quiera que ellos estén, Señor, ellos puedan sentirse abrazados de tu presencia, que el calor de tu presencia les abrace. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú desciendas en este lugar, que tú tomes el control y el dominio de nuestras mentes. Toma, Señor, el dominio de mi mente, de mi lengua, de mi boca. Expesa, Señor, rompe, Señor, todo lo que sea mío y deja, Señor, que tu Espíritu fluya a través de mí, Padre, que pueda ser usada como un instrumento tuyo, Padre mío, para que tu evangelio pueda llegar al corazón de aquellos que tú ya has predestinado, que escucharán estas palabras y sus corazones, Señor, se volverán a ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Ok, bueno, pues leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 3. Palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Palabras del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esto: encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria a Dios. Bueno, pues amado, aquí hemos leído en el libro de Lucas, como lo cuenta Lucas, esta parte de la historia de Juan el Bautista.
Juan el Bautista, no es que Bautista era su apellido, venía llamado el Bautista justo porque él pues se dedicaba a la orilla del Jordán a bautizar a las personas. Entonces, ¿pero qué realmente es el bautismo? El bautismo viene de la palabra hebrea baptizo. Baptizo significa sumergir, lavar con agua, pero, o sea, como dentro del agua. Entonces, este es un ritual de lavamiento que practicaban los judíos antes de que Jesús viniera. Aquí lo hemos leído en Lucas, pero también en el capítulo 11 de Lucas. Aquí hemos leído en el capítulo 3, en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 38, también podemos leer que la palabra de Dios nos dice que el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. O sea, era una práctica de los judíos el lavarse. Entonces, también en Marcos 7:14 nos cuenta sobre el bautismo de Jesús. El significado espiritual del bautismo es una simbología. Es una simbología que representa el arrepentimiento y el perdón. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 25 y 26. Gloria a Dios. Capítulo 25 y 26, la palabra de Dios dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Entonces, vamos a leer el 27. Dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Entonces, aquí Juan les está explicando al pueblo que realmente el bautismo que él está haciendo no es un bautismo para salvación. Entonces, él hace referencia al acto simbólico de arrepentirse. Ya hemos hablado sobre el arrepentimiento y les decía que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Entonces, arrepentirse, como ya decía, es un cambio de actitud. Es darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. De hecho, cuando Juan bautizaba es porque la gente hacía el acto de que ellos estaban arrepintiéndose de sus pecados. Pero ese bautismo no era un bautismo para salvación, como tampoco es un bautismo para salvación en el día de hoy para nosotros el bautismo en agua. Entonces, cuando una persona se bautizaba, lo que significaba es que Juan estaba preparando al pueblo de Israel para la llegada de quien pronto vendría y perdonaría sus pecados. O sea, el Hijo de Dios. Él mismo lo había dicho. En Mateo 9, del 2 al 22, también podemos leer esto, que Jesús viene llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso ya lo hemos visto cuando hablábamos anteriormente sobre la muerte de Jesús, y hay un video que se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí pues ustedes pueden ir a verlo y se habla de todo esto. Ahora, el bautismo en agua también simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 4, nosotros podemos leer lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el bautismo? En la sumersión en el bautismo, en el acto de sumergirnos en el agua, nosotros estamos sepultando todo lo que es nuestra antigua naturaleza. El hombre viejo, ¿se recuerdan cuando les dije de las dos naturalezas que tenemos? El hombre viejo, la naturaleza adámica pecaminosa, y cuando aceptamos a Cristo en la cruz del Calvario, su sacrificio en nosotros, y aceptamos
su perdón, entonces pasamos a ser a la familia de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en el agua, en el bautismo, nosotros estamos diciendo al mundo que nos rodea, a la sociedad que nos conoce, que a partir de ese momento todo lo que yo era antes de esa sumersión queda atrás, quedará en el fondo de esa agua. Porque cuando yo salgo hacia arriba, yo salgo como naciendo como una nueva criatura. Es como cuando nosotros pensamos al nacimiento de un bebé. Saben ustedes que los bebés, pues dentro de la barriga de la madre, pues está en agua, el líquido amniótico. Es lo mismo, es un nuevo nacimiento, nacemos de nuevo, sepultamos. Cuando nos metemos en el agua, estamos llevando con nosotros todo lo que somos como personas. Estamos todos nuestros pecados que ya fueron perdonados. Porque quiero aclarar que el bautismo no es para salvación. El bautismo es una consecuencia de la salvación que yo he recibido. O sea, el bautismo es una evidencia de lo que yo ya he recibido. ¿Ok? Y vamos a verlo más adelante. Entonces, cuando nosotros salimos del agua, entonces nosotros estamos simbolizando la resurrección para una nueva vida con Jesús. Y eso lo vamos a encontrar algo de eso en el libro de Colosenses. Gloria a Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo... Ay, Señor Jesús. En Colosenses 2:12, vamos a leer qué nos dice la palabra. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en el agua, sepultamos nuestra vieja naturaleza. Eco porque la palabra dice en Corintios que entonces nosotros venimos a ser una nueva criatura. Cuando resalimos, entonces estamos haciendo una simbología de la resurrección de Cristo, porque entonces nacemos, renacemos, resurgimos como nuevas personas y nos estamos comprometiendo públicamente que de ahora en adelante lo que yo era antes está cancelado, porque de ahora en adelante yo soy y me comprometo a ser una persona diferente. Y entonces es cuando comienza el proceso de la conversión. ¿Qué son? La conversión son evidencias físicas de que realmente yo he nacido de nuevo. Ahora, ¿qué significa el agua en el bautismo? El agua simboliza la limpieza y la purificación. Ya en el Salmo 51, vamos a leer, en el Salmo 51, versículo 2, David dice, gloria a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lávame más y más. Bueno, miren, les voy diciendo que ya en el libro de Éxodo, ya Dios cuando mandó a construir el tabernáculo, pues se hablaba de que se ponían una especie de bañeras llenas de agua donde los sacerdotes debían lavarse continuamente. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. También en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 1, leemos, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces ya vemos desde el Antiguo Testamento, estos son libros del Antiguo Testamento, que ya Dios nos hablaba del agua como símbolo de purificación
y de limpieza de nuestra inmundicia. Dios te bendiga mucho más, Lady. Bendiciones para ti, para tu casa. Entonces, en la fuente de bronce de la que nos habla el tabernáculo, es una tipología del bautismo cristiano. Dios les enseñó a los sacerdotes por medio de esta fuente de que antes de entrar a servir en el tabernáculo y ministrar las cosas santas, primero debían lavarse sus manos y sus pies como símbolo de purificación. Y vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 30. Gloria a Dios. Capítulo 30, versículos 19 y 20. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¿Y cuántos de ustedes saben que hoy nosotros, a través del sacrificio de Cristo, cuando Cristo muere, el velo del templo es rasgado y nosotros podemos entrar libremente al trono de la gracia? Entonces, esto aquí también nosotros tenemos que entrar al Señor, delante de nuestro Padre, limpios, puros. No podemos ministrar las cosas santas de Dios si no estamos lavados espiritualmente. Entonces, por tanto, el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por la palabra de Dios. Y vamos a ver en Juan, gloria a Dios, en Juan capítulo 15, versículo 3, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces nosotros ya delante del Padre estamos limpios, ya no solo por las aguas, sino también a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver en Juan 17, versículo 17. Esto es Jesús. El capítulo 17 de Juan es Jesús que ora por sus discípulos. Y en el versículo 17 él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros a través de la palabra venimos santificados. O sea, ya no es necesario que nos lavemos las manos y los pies como lo hacían los sacerdotes para entrar al templo, sino que la palabra de Dios es la que nos santifica. ¿Ok? Entonces, también en Efesios capítulo 5, versículo 26. Vamos a ver qué nos dice la palabra bendita de nuestro Dios. Efesios 5, versículo 26. Gloria a Dios. Dice: para santificarla, vamos a leer, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros estamos santificados a través de la palabra de Dios. Entonces Pablo en Primera de Corintios hace una alegoría del pasaje de los israelitas a través del Mar Rojo. Y él en Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el Mar Rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Entonces, alegóricamente Pablo nos dice, aunque el pueblo de Israel en cierto modo también tuvo que purificarse de una cierta manera. Entonces,
Él explicó que en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, tuvo una especie de bautismo al cruzar el Mar Rojo bajo la nube. En Levítico se nos presenta el agua como un medio de agente purificador. En el libro de Levítico, libro de Levítico es donde están contenidas todas las leyes para todos aquellos que debían ministrar en el templo. Por eso se llama Levítico. Está escrito por Moisés y eran las leyes sacerdotales. Solamente la tribu de Leví podía ministrar en el templo, en el tabernáculo. Entonces, en el libro de Levítico, en el capítulo 15, nos habla sobre esta purificación que debía venir antes de entrar a ministrar las cosas santas de Dios. Entonces, en Levítico 15, todo el capítulo, pues nos habla de las impurezas físicas y cómo ellos debían de lavarse, ¿no? En el capítulo 16, versículo 4, dice: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Amén. Entonces vemos que el agua tiene un significado de pureza y de limpieza y de purificación ya desde el Antiguo Testamento. Entonces, uno de los deberes sacerdotales, como hemos visto, era bañarse por completo antes de entrar al tabernáculo. En Levítico 17:15, se está por caer esto. En Levítico 17:5 dice: a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Ahora, aquí lo que nos está diciendo es que no es solo, leí el 15, aquí no solo era para el pueblo de Israel, sino también para los extranjeros que asumieran la fe de los hebreos. En el versículo 15 dice: y cualquier persona, así de los naturales quiere decir aquellos del pueblo, como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Entonces vemos cómo la Biblia desde el Antiguo Testamento nos habla del agua como un símbolo de pureza y un símbolo de limpieza espiritual, no solo física, sino también espiritual. Entonces, voy a responderles por preguntas, porque ya hemos aclarado qué es el bautismo, qué significa y qué significa el agua en el acto del bautismo. Ahora bien, ¿quién puede recibir el bautismo? Bueno, pues según la Biblia, el bautismo es para los creyentes. Por tanto, todo aquel que cree y ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador y recibe su palabra puede ser bautizado. Antes del bautismo es importante que debe haber una convicción en nosotros de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Vamos a ver esta declaración, vamos a ver cómo la Biblia, vamos a ver si realmente esto es así, ¿no? Entonces vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Gloria a Dios. Romanos 3:23, ya lo conocemos, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, como ya les había hablado antes, a través de la naturaleza pecaminosa de Adán, necesitamos el rescate de Cristo en la cruz. Entonces, una vez que tú aceptas el sacrificio de Cristo y aceptas que tú eres un pecador, entonces tú, cuando ya aceptas a Cristo, entonces tú te conviertes en un creyente. Claramente, aceptando a Cristo y su palabra. Entonces,
Cuando tú aceptas a Cristo, te conviertes en creyente, entonces tú eres un apto candidato para el bautismo. También 23 y 24 dice, el capítulo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ya esto lo hemos hablado muchas veces, pero gloria a Dios por su palabra. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, mañana vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Para esta noche solo nos vamos a centrar en el bautismo en agua. Entonces, aquí Pedro, cuando les predicó a los israelitas, después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, les dice que ellos tenían que ser para ser salvos. Dice, arrepentíos. O sea, primero te arrepientes, primero tomas la conciencia de que tú necesitas arrepentirte de tu vida. Y entonces, cuando ya lo has hecho, tú entonces tomas la decisión de hacerlo público a través del bautismo. Entonces, uno de los ejemplos de personas bautizadas que están registrados en la palabra de Dios es el ejemplo del etíope eunuco, que la Biblia nos cuenta que Felipe pues iba caminando, se encuentra este etíope, y este etíope allí, como creyó en la palabra de Felipe, inmediatamente quiso bautizarse. Entonces es importante que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios, que creamos sobre todo que nosotros necesitamos, porque reconocemos nuestra necesidad porque estamos en pecado. Entonces, otra pregunta importante sobre el bautismo es, ¿por qué es importante el bautismo? O sea, porque yo simplemente puedo aceptar a Cristo y no bautizarme. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es un paso de fe, como ya he dicho, que confirma que nos hemos convertido a Cristo. Vamos a ver en Marcos 1. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice la palabra de Dios. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en él en el río Jordán. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, la gente venía a bautizarse para perdón de sus pecados. Entonces, en Hechos 4, aquí donde estábamos, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 41, 41, no, mi amor. No, ya lo escribí mal. Bueno, en el capítulo 4 de Hechos también se nos habla de bautismos. En el capítulo 8 también nos dice, vamos a ver qué dice el capítulo 8, versículo 12, gloria a Dios. Ay, Señor mío. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres se bautizaban. Los discípulos en el Antiguo Testamento, los discípulos en el Nuevo Testamento cumplieron el mandamiento de Jesús, que dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, bautizando. Dice, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 36 y 38 del mismo versículo, del mismo capítulo 8, dice la palabra de Dios, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, ustedes no me lo van a creer, pero mi Biblia tiene un hoyo. Gloria a Dios. Aquí está hablando del eunuco. No, de verdad, mire, de verdad tiene tremendo hoyo justamente ahí en ese versículo. Miren acá. Ay, bendito Dios. No, pero yo doy vergüenza, pero vergüenza ajena. Bueno, pues gloria a Dios. Hemos aclarado quiénes pueden ser bautizados. Bueno, aquellos que han creído a Cristo, aquellos que han aceptado la palabra de Dios como el espejo donde ellos tienen que mirarse para poder vivir la nueva vida
en Cristo Jesús. Esta es la razón por la que todo cristiano que crea creído en Jesucristo debe bautizarse, ya que Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado, entonces ese será salvo. Y lo hemos leído en Marcos, capítulo 16. Ahí también se lee que el que creyere y fuere bautizado, pues será salvado. Entonces, cuando creemos en Cristo y comprendemos el Evangelio, entonces que debemos bautizarnos como muestra de que ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y vamos a ver cómo nos lo dice Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, creemos a Cristo, a través del acto del bautismo, ya nosotros declaramos que no vivimos más nosotros, que ya no nos mandamos, que ya nosotros no solo no dependemos de nuestras opiniones ni de nuestras emociones, sino que nosotros entregamos la vida a nuestro Dios y Padre. También a través del bautismo en Cristo, nosotros pasamos de ser parte de la familia de Adán a ser parte de la familia de Dios en la tierra, y entonces somos miembros del cuerpo de Cristo. Gálatas 3, del capítulo 27 y 28. A ver qué nos dice. Gloria a Dios. Ay, que ya lo había cambiado. No, hombre, no. Gálatas 3, 27 y 28. La palabra de Dios dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A través del bautismo nosotros comenzamos a formar, o sea, ya somos parte de la familia de la fe cuando aceptamos a Cristo. Pero una vez que lo hacemos público a través del bautismo, entonces cuando renacemos a una nueva vida, ya formamos parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿puede ir al cielo una persona sin bautizarse? ¿Puede ir al cielo una persona sin bautizarse? Bueno, pues sí. Si esa persona ha aceptado a Cristo como su único Salvador, sí puede ir al cielo sin el bautismo. Muchos cristianos alrededor del mundo y a lo largo de la historia sí aceptaron a Cristo como su Señor, y por circunstancias ajenas no pudieron llegar a las aguas del bautismo. Y un ejemplo de eso nos lo da Lucas en el capítulo 23, versículo 43 y 42. Aquí Lucas nos cuenta de una persona que sí encontró la salvación creyendo en Jesús, pero no tuvo el tiempo de bautizarse. Y estoy hablando del ladrón en la cruz. A ver, 23, versículos 42 y 43. Dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el ladrón sí alcanzó salvación, sí fue salvo, pero él murió sin bautizarse. Entonces, cuando sí hay una persona que ha creído a Cristo y ha confesado a Cristo como su Salvador y Señor, y por causas ajenas no logra llegar a las aguas del bautismo, también podemos pensar cuántas personas ahora mismo en los hospitales que no conocían a Cristo, que no se habían arrepentido, cuántas personas han conocido, se han puesto a cuentas con el Señor en una cama de hospital, que no tienen el tiempo de bajar a las aguas. Estamos seguros, porque la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Entonces, creyendo eso, es claro que el bautismo no es un requisito para la salvación. Lo que salva al hombre no es el bautismo, lo que salva es la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede bautizar? Ok, ya hemos visto quién puede bautizarse. Ahora, pero ¿quién puede hacer el bautismo? ¿Quién puede bautizar? Bueno, pues todos los que predican y hacen discípulos para Cristo.
toda persona que predique el evangelio y va por el mundo creando discípulos para el Señor, tiene el poder y la potestad de bautizar. O sea, ahora nosotros en este mundo vivimos, hemos modernizado la iglesia, donde no, porque el siervo de Dios, y se nos olvida que no solo los pastores son los siervos de Dios, todos somos siervos de Dios. Entonces, no solamente un pastor tiene el poder de bautizar a una persona, todo aquel que hace discípulos tiene el poder de bautizar. ¿Por qué? Porque esto fue un mandato del Señor para sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Gloria a Dios. Dice Mateo 28, capítulo 19, versículo 19. Ay, bendito sea Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y leamos el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién puede bautizar? Todos aquellos que hacen discípulos alrededor del mundo. En Marcos 16, 15 también leemos algo parecido. Y en el libro de los Hechos vemos cómo los discípulos han obedecido a ese mandato de Jesús. Todos ellos han bautizado. Todos. No es que no, porque hay que buscar a Pedro para que Pedro venga y bautice, porque Pedro es el que tiene la llave, él es el único que puede hacerlo. No existía eso. Todos aquellos que se encontraron en el momento, también vemos el carcelero. Pablo, cuando estaba encarcelado con Silas, el carcelero que se convirtió con toda su familia, ellos también fueron bautizados allí. Entonces, ¿cómo se debe bautizar? Eso es importante saberlo. ¿Cómo es el bautismo bíblico? Ahora, la Biblia nos enseña que el bautismo es por inmersión. O sea, no es que nosotros vamos a regar un poquito de agua en la cabeza de una persona, ni es para poner nombres tampoco. O sea, no hay registrado en la Biblia de que usted tiene que tener un hijo y para usted ponerle el nombre a ese niño hay que bautizarlo, porque si no, ese nombre no va, ese nombre no está bien. No, ese no es el fin del bautismo. Solo el bautismo es un paso de fe y de obediencia que hace que el creyente, cuando desea vivir en una nueva vida para Dios, dé ese paso de fe. Es un paso de fe. Y ya lo hemos visto en Mateo 3, 16. Bueno, ya está más que leído. ¿Cuál es la razón primaria del bautismo en agua? Mateo 16, dice la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, Jesús fue inmergido en agua. Subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu Santo que descendía como paloma. Entonces, el bautismo en agua debe ser por inmersión. No es así como lo hacen en algunos lugares, que es un poquito de agua que te tiran en la cabeza. En Marcos 19:11 otra vez se nos habla de cómo Cristo pues fue bautizado en inmersión. Jesús fue bautizado inmergido en las aguas. En el capítulo 19, versículo 11. Gloria a Dios. No, ya me equivoqué, era Mateo. Bueno, pues es claro que la Biblia nos habla que el bautismo era en inmersión. Juan practicaba el bautismo también en inmersión. Y también Felipe y el eunuco, la Biblia nos cuenta que los dos descendieron al agua. O sea que el bautismo en la Biblia con agua es por inmersión. Ahora, ¿en qué nombre debemos bautizar? Ay, ese es un problema. Porque ahora han salido muchos, algunos cristianos, se llaman los Jesús solo, que están rebautizando a las personas porque según ellos, el bautismo que recibieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es correcto y por ende no es válido. Entonces, ¿ellos qué hacen? En sus iglesias tienen sus piscinas donde ellos rebautizan a las personas, porque ahora ya las personas no son trinitarias, sino que han creído que Dios es uno y que Jesús es el mismo Padre, y que bueno,
Entonces ellos rebautizan a las personas porque según ellos el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo que es pagano, según ellos, y no tiene valor. Pero, ¿qué nos dice la palabra? ¿En qué nombre nosotros se debe bautizar? Bueno, pues en Romanos 6:3, otra vez vamos al libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 3, dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿en qué nombre nosotros debemos bautizar? Ambas formas son correctas. Ambas formas son correctas de acuerdo a la Biblia, debido a que la expresión en el nombre de significa en la autoridad de o por la autoridad de. Por lo tanto, ya sea en el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad, el significado es siempre el mismo. Ahora, cuando los apóstoles bautizaban a un nuevo creyente, lo estaban haciendo por la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros venimos al Hijo, si el Padre no nos trayere, nosotros no vendríamos al Hijo. Entonces, cuando los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, era correcto, porque la salvación es trinitaria. El Padre trae, el Hijo salva y el Espíritu Santo sella. Entonces, no hay nada de equivocado en bautizar, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o hacerlo solo en el nombre de Jesús. Entonces, en el libro de Hechos 19, versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, en el libro de Hechos, vamos a ver siempre que se dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ya hemos visto si puede ir una persona al cielo, ya les he aclarado, les dije que sí, les di un ejemplo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo para los niños? Y ayúdame el Señor para meterme en este tema. Miren, en la Biblia no encontramos ningún registro sobre bautismo de niños. ¿Por qué? Porque según lo que hemos visto hasta ahora, solo podrán ser bautizados cuando tengan la edad suficiente para entender el paso de fe que significa el bautismo. O sea, si un niño viene un niño pequeño que muere sin haber recibido el bautismo, este niño va al cielo. Este niño no tiene necesidad de ser bautizado porque el bautismo es para perdón de pecados y los niños no tienen pecado. Además, el bautismo es algo que se hace consciente cuando una vez que usted reconoce que usted necesita a Cristo para que su carne, para que su naturaleza pecaminosa, su naturaleza adámica sea cambiada a la familia de Dios. Un niño no tiene esa conciencia. Y además Jesús dijo que el reino de los cielos es de ellos. Entonces, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Y ya ustedes saben, lo dice en Mateo 19:14 y en Lucas 18:16 también. Y en 2 de Samuel 12:23 también nos habla sobre eso. Entonces, por lo tanto, ese niño cuando muere irá directamente a la presencia del Señor. Vemos también que cuando se hablaba del carcelero en Hechos 16, versículos 32 y 34, vamos a leerlo, Hechos 26, eso no lo hemos leído. ¿Okay? Aquí en Hechos 16 nos habla de la conversión de este carcelero. Hechos 16, vamos a ir directamente al versículo 42 y 43 directamente. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces sobrevino de repente un terremoto. Dice, y él ahora, él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora bien, muchas gentes dicen que muy probablemente en la familia del carcelero tenían que haber niños, pero la Biblia aquí no lo especifica. Y como Pablo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños no necesitan ser bautizados. No hay ninguna necesidad para bautizar a los niños. Por otro lado, quiero dejar bien claro que el bautismo en Cristo no tiene nada que ver con el bautismo de la Iglesia Católica. El bautismo de la Iglesia Católica nace de un rito pagano proveniente de la antigua Babilonia, donde los que practicaban este rito, pues sacrificaban sus hijos o pasaban a sus hijos por el fuego, dice la palabra, a un ídolo llamado Moloch a cambio de bienes materiales, a cambio de riquezas. Y esto, como yo siempre les leo con la palabra y les enseño con la palabra, vamos a leerlo en el libro de Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. También en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Deuteronomio 12, 31. La palabra de Dios también nos habla y nos advierte de que no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. También en Segunda de Reyes, bueno, ustedes pueden decir, pero es que ellos no le están quemando. Bueno, pero es lo mismo, es como si lo estuvieran ofreciendo. En Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Dios continúa advirtiendo a su pueblo. 21, capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. En el Salmo 106, gloria a Dios. En el Salmo 106 también se nos habla sobre eso. Vamos a ver qué dice el Salmo 106 sobre este rito de pasar a los niños, llevarlos a los altares y pasarlos delante de este Dios pagano. Dice Salmo 106, capítulo 30, versículo 37 y 38. Dice, sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. No es correcto bautizar a los niños. Los niños son criaturas santas y dice la palabra de Dios que de ellos es el reino de los cielos. Los niños no necesitan ser bautizados, sino hasta que ellos tienen la edad suficiente para entender que ellos necesitan un Salvador, que ellos entiendan lo que es lo malo y lo bueno. Entonces es cuando el niño, por su libre decisión, puede aceptar ser bautizado o no. Por eso el bautismo es una decisión consciente. ¿Ok? Entonces, ¿quién bautizó a Jesucristo? Esa todas lo sabemos. Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. En Lucas 1, 13 y 17, no lo voy a leer porque es una historia que todos saben. Dios había escogido
a Juan el Bautista desde mucho antes, lo había formado en el vientre de su madre para preparar al pueblo para la manifestación del Hijo de Dios, para dar conocimiento de salvación y perdón de sus pecados gracias a la misericordia de Dios. Entonces, hay muchas citas que nos hablan sobre eso, ustedes todos la conocen. ¿Qué significa? Ahora vamos a ver algunas citas que nos hablan del bautismo, el bautismo en agua. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pedro 3, 21, a ver qué nos dice sobre el bautismo. Dice la palabra de Dios: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. O sea, el bautismo lo que nos hace, nos compromete a vivir una nueva vida delante de la sociedad donde vivimos. Eso es lo que está diciendo Pedro. En Juan 3, 5 dice la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en el libro de Hechos 22, 16, dice la bendita palabra de Dios, 22, 16. Gloria a Dios. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En Primera de Corintios 12, 13. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12, 13 dice la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Mañana vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo y entonces vamos a entender muchas cosas. En Juan 1:33, Juan capítulo 1, versículo 33, dice la palabra: y yo no le conocía. Esto es Juan hablando de Jesús, Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 19, gloria a Dios, capítulo 19, versículo 4 y 6, dice la palabra: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mañana vamos a hablar sobre esto. Entonces, en Tito, capítulo 3, versículo 5, gloria a Dios. Timoteo, Tito y Filemón. Tito 3, capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. En Gálatas 3, gloria a Dios, finalmente, Gálatas 3, versículos 26 y 27, la palabra de Dios nos dice, gloria al Señor: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. En conclusión, amados, en conclusión, para este tema del bautismo en agua, no hay salvación en el bautismo.
Amén. No hay salvación en el bautismo en agua. Esto es solo un símbolo donde declaramos la salvación que ya está. O sea, ya la salvación estuvo en el momento en que acepté a Cristo. El bautismo es un símbolo donde yo, a la sociedad donde estoy, le estoy diciendo, yo de ahora en adelante me comprometo a vivir una vida nueva. ¿Ok? En el libro de Corintios lo dice, que he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Eso es lo que nosotros declaramos cuando descendemos a las aguas del bautismo. El único impedimento que nosotros tenemos para no bautizarnos es si nosotros no creyéramos en Jesús. Entonces, el único requisito para nosotros bautizarnos es solo creer en Jesús. En creer en Jesús y su sacrificio y creer que la palabra es lo que nos va a servir a nosotros para nuestro proceso de santificación, para nuestra conversión. Entonces, en el bautismo es donde nosotros sepultamos nuestra vieja naturaleza. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, cuando venimos al bautismo, estamos despojándonos de nuestra vieja naturaleza. Esa naturaleza que se rige por las emociones, que se rige por lo que yo veo, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo. Entonces yo estoy sepultando esta vieja naturaleza y me estoy regenerando según la vida de Cristo. Entonces, en Romanos 7, ya quería leerles Romanos 7, Pablo nos habla sobre la doble naturaleza que nosotros poseemos. Y él explica la batalla que conllevamos continuamente. Todos los días de nuestra vida está ocurriendo una batalla en nosotros. Nuestra naturaleza vieja, nuestra naturaleza pecaminosa, continuamente está luchando contra el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque como les había dicho antes, la naturaleza pecaminosa de Adán, nosotros cuando aceptamos a Cristo pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pero no quiere decir que el pecado que reina en este mundo no nos tiente. O sea, no quiere decir que usted no va a pecar, porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana, pues nos lleva de continuo a hacer lo que a Dios no le agrada. Y eso es algo natural. Claro que usted va a tener las herramientas a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para resistir al diablo y que huya de nosotros, dice la Biblia. Entonces, Pablo en el capítulo 7 nos habla de eso y quiero leerles algunos versículos de cómo él lo explica. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es un poco como un trabalengua. Dice, y yo no sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, todos tenemos la predisposición a querer hacer las cosas buenas, pero siempre terminamos haciendo todo lo contrario, porque sí queremos, o sea, es una lucha continua entre la carne y el espíritu. ¿Okay? Entonces él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve y repite él, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, yo interiormente tengo todas las buenas disposiciones para vivir en una vida santa. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, en mi carne. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios, y así él termina este capítulo y dice, y con esto termino yo también, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces nosotros tenemos una continua lucha, una continua batalla en nuestra mente. Con la mente queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque estas dos naturalezas se contraponen entre sí. Entonces, si usted no está cimentado en la palabra de Dios, si usted no está lleno del Espíritu, si usted no se alimenta con la palabra de Dios, esta carne va a vencer sobre el Espíritu. ¿Ok? Entonces, en Romanos 6:6, ya nosotros, aunque la lucha contra el pecado es constante, ya no estamos bajo el control del pecado. Y vamos a ver Romanos 6:6 que nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Espiritualmente nosotros estamos muertos al pecado, pero eso no va a decir que nosotros no experimentemos tentaciones. Entonces, será Cristo quien finalmente nos rescatará de este cuerpo de muerte. Y ese es el día de gloria que nosotros estamos esperando. Romanos 7, capítulo 7, versículo 24. Dice, miserable de mí, como lo hemos leído, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a nuestro, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley, mas con la carne a la ley del pecado. Pero con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, dice la palabra, sino es Cristo quien vive en mí. Así que, amados, el Señor nos ayude a mantenernos fieles, a poder vivir conforme a sus estatutos y sus mandamientos, que podamos nosotros obedecer su palabra, que podamos nosotros aprender de su palabra, que podamos nosotros poner en práctica la palabra de Dios para que podamos ser luz, para que podamos defender la doctrina que nos está dada. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes hasta que Él venga. Así es que muchas gracias por escucharme. Saludo a todos. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Gracias por su tiempo. Les saludo en el amor de Cristo. El Señor pues les bendiga. El Señor pues continúe poniendo en ustedes esa sed y esa necesidad de aprender de su palabra. Bendito y alabado eres tú, Señor, que moras en las alturas. Tú que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que te hiciste, oh eterno Cristo, te hiciste sacrificio vivo por nosotros. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Padre eterno, en el nombre de Jesús, descienda sobre cada uno de nosotros, hombres y mujeres que estamos aquí delante de tu presencia. Oh Señor, lávanos y seremos limpios, dice David. Oh Padre eterno, dice la palabra, tú Jesús has dicho que hay una fuente en aquellos que creen de agua que brota para vida eterna. Oh Señor, danos a beber de esa agua, como dijo la mujer samaritana, para que ya no tengamos más sed. Oh Señor, que tu agua, Señor, limpia y cristalina, limpie, Señor, nuestros corazones, que podamos levantar, Señor, Dios de la gloria, manos limpias. Perdona nuestros pecados, lávanos, Señor, lávanos y seremos limpios, por tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Padre, te presento cada vida aquí representada. Tú les conoces, Padre mío. Abrázales con tu presencia allí donde están. Revélate a sus vidas, Señor bueno, para que ellos también vengan a conocer las maravillas insondables de tu palabra, que los van a guiar, Señor, a vivir la vida abundante que tú has prometido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. El Señor les multiplique y les
les pague, les retribuya todo el tiempo que ustedes invierten pues aprendiendo de su palabra. El Señor pues sea su sustento, y decirles que en estos tiempos difíciles que vivimos, Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro hombre fuerte, y en Él estamos seguros porque sabemos que Él es Dios de amor. Dios es un Dios que nos ama, con amor eterno nos ha amado, y podemos estar confiados de que si creemos en Él y depositamos nuestra confianza en Él estaremos seguros, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Dios le bendiga, amados. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana, Dios mediante.